Buenos días, el día de hoy es viernes 23 de octubre y les vamos a presentar un código para la modelación y la graficación del proyecto de Piñón Cremallera. Somos del grupo 3 y el equipo está conformado por Sebastián, su servidor, Alberto Varela, Emiliano González, Roger Gutiérrez y Héctor Robles. Y bueno, para comenzar, como en todo código de MATLAB, se recomienda empezar con un clear all, un close all y un CLC. Esto para evitar que se confundan, por ejemplo, variables que ya tenías guardadas de un código anterior o para que un código anterior que estuviera corriendo deje de correr. y bueno, una de las importancias de este programa es que nos puede ayudar a predecir el desplazamiento total y la posición final de un vehículo, visto de una manera muy gráfica. Lo principal que tenemos que hacer en un programa es definir las variables a utilizar. Estas se las vamos a pedir al usuario para que les ingrese según el problema. Las primeras dos variables van de la mano, es el tiempo inicial y el tiempo final. Estas son las que van a indicar cuánto tiempo van a estar plasmados en la gráfica. La velocidad inicial la vamos a usar en distintas ecuaciones a lo largo del programa y el tamaño de paso es el step size. Ahora, también necesitamos unas constantes. Son los valores que vamos a utilizar. La primera es la de elementos, que es la de tiempo final menos tiempo inicial sobre el tamaño de paso. Y esta nos va a decir la cantidad de veces que el programa se va a repetir. También definimos unas constantes, que es la masa de 2000 kilogramos y una distancia de ejes de 2. Bueno, y de nuestras clases de física y de las del reto, sabemos que hay varias fórmulas y un orden a seguir. Primero, empezamos con lo que es la velocidad, que queremos sacar la velocidad a partir de A, que es su derivada, porque sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, pues A, o la derivada de la velocidad, es igual a fuerza sobre masa. Una vez que tenemos la velocidad, podemos proseguir a sacar el ángulo. Simplemente tenemos que despejar de la fórmula de velocidad lineal es igual a radio de giro por velocidad angular, y nos da que el ángulo es igual a velocidad por el seno de teta L entre el largo, o aquí, que es la batalla. Entonces simplemente sustituimos B y nos da el ángulo. Una vez que tenemos el ángulo y la velocidad, podemos proceder a sacar la posición en X y en Y, que son vectores, y sabemos que para los vectores de X usamos coseno, y para los de Y es el seno. Entonces simplemente también sustituimos velocidad por el coseno del ángulo que sacamos y velocidad por seno por el ángulo que sacamos. Una vez que ya tenemos nuestros valores de las ecuaciones, podemos proceder a la primera etapa, en la que primeramente inicializamos unos arrays de valores para fuerza de ceros, que va de 1 a elementos, de lo que vimos antes que nos dio nuestro compañero Beto. Esto para que pueda ir agarrando valores conforme pasa el tiempo. Inicializamos uno también para la velocidad inicial y otro para el tiempo inicial. También para phi, que en este caso es el ángulo phi, y para teta L, que teta L básicamente lo que son los ángulos en los que vamos a probar nuestro programa. Aquí los tenemos que convertir a radianes, por eso pusimos 30 por pi entre 180. Y bueno, en este caso probaremos con ángulos de 30 a menos 30 y de menos 30 a 30. También tenemos que inicializar arrays para Y y para X, para que tomen los valores en el tiempo adecuado. Una vez establecida cada una de las fórmulas a utilizar dentro de nuestro cálculo principal, hacemos uso de un ciclo for que se va a recorrer la cantidad n de veces que se han establecido por el usuario en la parte superior, dado por el tiempo final, la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial sobre el tamaño de paso. Este valor de i se irá aumentando a medida de que cada uno de los valores se vayan cambiando en este método de Euler. De manera que en cada una de las ecuaciones es el valor sumamente esencial para poder hacer la gráfica, ya que cada una de las ecuaciones que se están obteniendo son graficadas con respecto al eje X dadas por el valor del tiempo. Acá, como se puede observar, se implementan las ecuaciones que nuestro compañero Héctor se encontraba explicando anteriormente, haciendo consecutivamente la aplicación del método de Euler con un método numérico para aproximar los valores de la velocidad, del ángulo y de los vectores X y Y a lo largo de la gráfica.
al final de nuestro cálculo hacemos siempre un plot para poder graficar estos valores de X y Y dados en esta al final de la etapa, de nuestra tercera etapa. Un read-on que nos va a permitir visualizar la gráfica de forma lineal, es decir, que está unida a cada uno de los puntos, y el post que vamos a hacer necesario para poder explicar parte por parte qué está sucediendo con nuestra gráfica. Bueno, ahora vamos a hacer una gráfica, un ejemplo de la corrida del programa. Vamos a darle un valor inicial del tiempo de 0, un tiempo final de 30 para que no sea demasiado tiempo, y una velocidad inicial de 5 metros por segundo y un step size de 0.1 para que sea muy exacto la gráfica. En unos momentos, ahí está. Entonces, como podemos ver, la gráfica inició con un valor negativo, con un valor positivo, luego pasó a un valor negativo, que es en el que está en este momento, está dando la vuelta, y en este preciso momento está pasando de un valor negativo a otra vez un valor positivo. Esto demuestra que cuando está a un ángulo positivo en el volante, gira hacia un lado, y cuando está en un ángulo negativo en el volante, gira hacia el otro lado. Aquí, como podemos observar, la gráfica tiene cierta extensión, pero ahora, ¿qué pasaría si lo graficamos con otros datos? Vamos a verlo y mi compañero les va a explicar. Ahora graficaremos otro ejemplo y introduciremos los siguientes datos. En el valor de tiempo inicial del vehículo, iniciaremos con 0 para la facilidad del análisis de la gráfica. Ahora usaremos un tiempo final de 15 y el valor de la velocidad inicial le pondremos 10 en este caso. ¿Y cuál es el tamaño de paso? Usaremos 0.1 de nuevo. Como podrán ver, ya empezó a graficarse. Inicia igual que la gráfica de mi compañero con un valor, con un ángulo positivo para después llegar a uno negativo. Da la vuelta buscando uno negativo y termina en el positivo. Como comentaba mi compañero, negativo es da la vuelta hacia un lado y positivo da la vuelta hacia el otro. ¿Qué pasa si hubiéramos puesto un tiempo final de 60 con la velocidad inicial de 5, con la velocidad inicial de mi compañero? La gráfica se hubiera hecho mucho más larga y hubiera tardado mucho más tiempo en graficarse. Aquí veremos otro ejemplo. Empieza igualmente con un ángulo positivo. Sigue, posteriormente llega a dar un ángulo negativo. Empieza a bajar para empezar a buscar un ángulo positivo nuevamente. Lleva el mismo comportamiento que la gráfica pasada, nomás que como ahora tenemos un tiempo final de 60, por obvias razones tarda más en graficarse y la gráfica se podría decir que es una distancia más larga la que se lleva a cabo con la dirección del carro. Aquí otra vez ya está llegando a un ángulo negativo para volver a buscar un ángulo positivo. Cabe recalcar que aquí tenemos una velocidad inicial de 5 y el tamaño de paso es igualmente de 0.1 y el valor inicial del tiempo del vehículo es 0. Esto 0 lo usamos en todas las gráficas para facilitar el análisis de ellas. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto que acabamos de ver? Bueno, simplemente que este programa nos ayudó a visualizar los datos que hemos estado trabajando a través del reto y así darnos una idea más clara de qué está pasando cuando el piñón gira hacia la derecha o hacia la izquierda con cierto ángulo, cuando le agregamos tiempo también para ver cómo se comporta. Entonces, este proyecto nos sirvió para eso y pues sería todo. Muchas gracias. Que tengan un buen día.